Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Desde Telecubanacán estamos transmitiendo esta mesa redonda que dedicamos al más intrépido, generoso, querido de los jóvenes de la generación del centenario, como lo llamara Fidel, al héroe de aquella generación que hoy estaría cumpliendo 90 años de vida. A Abel Santamaría Cuadrado rendimos homenaje en este programa de hoy, que tenemos el placer de transmitir desde acá, desde Santa Clara, pero con la presencia en nuestro estudio de jóvenes, de dirigentes, de amigos de Abel en Encrucijada, que estaremos presentándole acá en nuestro programa. Tengo el placer de que estén con nosotros esta tarde en el panel la compañera Gladys Rodríguez López, amiga de Abel en su infancia, en su juventud también de la familia. Está con nosotros Amparo Vila Hernández, especialista de la Casa Natal Abel Santamaría en Encrucijada. Teresa Larrea Rodríguez, historiadora y presidenta de la Sociedad Cultural José Martí en ese municipio villaclareño. Y también Alberto González Rivero, periodista de la CMHW en Encrucijada y quien ha investigado durante muchos años sobre Abel Santamaría y su familia. Con ellos estaremos compartiendo pasajes, anécdotas, acercándonos al ser humano que hay detrás del héroe, al hombre que impactó a Fidel Castro desde que lo conoció y que por eso lo convirtió en el segundo jefe del Moncada. Quiero aprovechar para dar la bienvenida en el estudio a la compañera Mildred Andrade Manso, primera secretaria del partido en el municipio de Encrucijada y presidenta de su Consejo de Defensa Municipal, y al compañero Eduardo Monteagudo Martín, quien es el presidente del gobierno en el municipio y vicepresidente del Consejo de Defensa Municipal. Encrucijada, que también ha tenido que enfrentar en medio de esta conmemoración de los 90 años de Abel, pues los embates del huracán Irma y la recuperación de ese municipio, que tendremos oportunidad también de tener imágenes en nuestra mesa redonda. Doy la bienvenida también a los jóvenes, estudiantes y otros representantes del pueblo de Encrucijada que están con nosotros esta tarde acá en nuestra mesa redonda. Los invito a ustedes a que nos acompañen para acercarnos desde acá, desde Villa Clara, a la figura de Abel Santamaría Cuadrado. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. En agosto del 2016 le fue devuelto al pueblo de Encrucijada el Museo Casa Natal Abel Santamaría Cuadrado. Luego de 2 años cerrado y en reparación, se restituyó este inmueble construido a principios del siglo XX, siendo un exponente de la arquitectura vernácula hecha en madera típica de la propia Encrucijada. Aquí se fusionan la casa vivienda y la carpintería, propiedad de la familia Santamaría Cuadrado. Y sobre todo por la importancia por la figura histórica que está por detrás de este inmueble. Se hizo un proceso respetuoso desde el punto de vista de intervención, o sea, estoy hablando de reconstrucción y restauración. Madera que fue seleccionada rigurosamente y toda la madera original del inmueble que pudiera reciclarse se recicló, se hizo una sustitución, pero muy respetuoso desde el punto de vista de la intervención, teniendo en cuenta los valores originales del inmueble. Yo pienso que es loable la intervención del constructor, que fue muy respetuoso del proyecto y muy respetuoso de la calidad en la ejecución de la obra. A esta reconstrucción de la casa natal Abel Santamaría Cuadrado se le agrega el valor del inmueble desde el punto de vista de institución museable. Un nuevo concepto desde el punto de vista museológico y desde el punto de vista museográfico, ambientado desde el punto de vista de darle protagonismo a objetos pertenecientes a la familia Santamaría Cuadrado, y en un segundo momento entonces lo que hace desde el punto de vista del recorrido de la historia local.
El visitante encuentra en esta casa natal, convertida en museo municipal, objetos exclusivos de gran valor afectivo, sociotestimonial e histórico que pertenecieron a la familia Santamaría Cuadrado. La casa ambientada ilustra su pasado en una época de luchas clandestinas y ofrece un presente y futuro de glorias históricas a compartir con las nuevas generaciones de cubanos. Este año el Museo Casa Natal Abel Santamaría Cuadrado recibió el Premio Nacional de Restauración de Monumentos. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. De allí salió el héroe a la historia, y qué bueno que allí en Encrucijada su pueblo y también sus historiadores, sus investigadores le siguen rindiendo todos los días el homenaje a Abel Santamaría, aquel cuya mirada, por supuesto, se convirtió también en el símbolo de toda una generación. Como escribía el poeta Pablo Armando Fernández, quien eligió sus ojos para que no faltara a los hombres la luz. Joven el más amado, la ceguera borró de nuestros ojos y el llanto y la velada sombra de esa mirada nacen los nuevos héroes. Pero ¿dónde nació este héroe? ¿De dónde se forjó esa fibra patriótica en Abel Santamaría Cuadrado? Sobre eso quiero comenzar hablando en nuestra mesa redonda con Amparo Vila Hernández, especialista de esa casa natal de Abel Santamaría que acabamos de ver en este reportaje. ¿Cómo definir esa infancia, Amparo, de Abel y el papel de su familia en esa formación patriótica? Buenas noches, Randy. Bueno, un día como hoy, 20 de octubre, pero del año 1927, nació precisamente Abel Benigno Santamaría Cuadrado a las 7 de la noche en la casa ubicada en la calle Jesús Rodríguez, esquina Máximo Gómez. Casi a esta misma hora estaba naciendo Abel hace 90 años. Estaba naciendo Abel Santamaría en esta hora, en el primer cuarto de la vivienda. Su padre de origen español, su madre Joaquina Cuadrado y Alonso, y su padre Benigno Santamaría y Pérez. Su madre ama de casa, o sea, se dedicaba a los quehaceres de la casa, a atender a los hijos. Y su padre carpintero. Abel, cuenta Joaquina Cuadrado que Abel Santamaría desde pequeño tenía la inquietud de asistir a la escuela con sus hermanos, ya estos estudiaban. Y un día se escapa de la casa, sale a la calle y ve a un policía y le dice que él es un niño que está regado, que no estudia y que necesitaba estudiar, o sea, asistir a la escuela. Asiste precisamente a la escuela llevado por sus hermanos, a la escuelita número 1, hoy Escuela Miguel de la Guardia, que es el preuniversitario del municipio de Encrucijada. Abel, en esa escuela, su maestra fue Matilde Borroto, fue la maestra que lo enseñó a leer. Cuando él llega a esa escuela, no tenía dónde sentarse y le pide un lado en la silla y en la mesa a un compañerito y le dice, bueno, vamos a compartir el asiento. Y así mismo fue, el niño comparte el asiento con Abel. Cuando llega a su casa le dice a su papá que tiene la necesidad de que le construya un banquito para poder sentarse en la escuela. Cuando termina ese grado, ya Abel había aprendido a leer y escribir. Matilde Borroto había sido la maestra de su hermana Aide Santamaría, la mayor de la familia, y también del líder azucarero Jesús Menéndez Larronto. Se trasladan para el Central Constancia, hoy complejo popular, Abel Santamaría, para la calle Barrio España, le decían en aquel entonces Barrio España, para el lugar que ocupa el Museo de la Agroindustria Azucarera. Ya ahí en el Central, Abel Santamaría, Abel estudia desde el segundo hasta el 6º grado. Su maestro fue el doctor Eusebio Lima Reyes. Ese maestro influyó mucho en la formación patriótica de Abel. Lo enseñó a amar a la patria, amar al prójimo, amar a los héroes de la patria y por supuesto a leer las obras de José Martí, a tal punto que en 6º grado él escribe sobre José Martí, gana un concurso a nivel provincial. Abel sentía mucha afinidad con ese maestro, lo acompañaba a la terminal de trenes
cuando el maestro se trasladaba desde el Central hacia Encrucijada. El maestro vivía en el poblado de Encrucijada. Y en 1938, cuando Abel tenía 10 años, en una actividad del 24 de febrero, cuando se reinicia la Guerra de Independencia, él participa en un acto patriótico. Se viste de guayabera y se pone un sombrero de yarey y un machete, o sea, representando una figura de esta gesta independentista. Abel, bueno, en el Central Constancia solo se podía estudiar hasta el 6º grado. Él repite, cuando termina el 6º grado, repite el 6º grado. ¿Pero porque era mal estudiante? ¿Por qué? No porque era mal estudiante, era buen estudiante. Según cuenta Lima Recio, y que era muy buen estudiante, obtenía notas satisfactorias, era un niño muy aplicado, le gustaba compartir con los compañeros de estudio, la merienda, muy alegre, le gustaba realizar excursiones en el campo, en el río. ¿Y entonces por qué repite ese grado? Porque no tenía otro lugar donde estudiar. Las posibilidades, no tenía posibilidades para... Si no podía seguir los estudios, los padres no tenían cómo pagar. No tenían cómo pagar los estudios, y además en Encrucijada no existía otro tipo de enseñanza. Tenía que trasladarse hacia Sagua la Grande o Santa Clara. Y entonces en el año 1941, con 14 años, comienza a trabajar en la tienda de Central Constancia. Y en ese mismo año ocupa un cargo de dependiente de la tienda y ya como plantilla. Simultaneaba como dependiente, pero además trabajaba en el departamento de contabilidad, en el departamento de contabilidad del Central. En toda esa etapa, Abel Santamaría mantuvo mucha relación con los trabajadores del Central. Le gustaba acercarse a ellos, conversar, le gustaba escuchar cómo ellos pensaban, cómo vivían, y en esos años el líder azucarero Jesús Menéndez Larrondo trabajaba en el Central Constancia como purgador de azúcar de tercera, y él se escapaba de la tienda para ir al patio, el barracón de esclavos, del antiguo Barracón de Esclavos, para asistir a las reuniones que realizaba Jesús Menéndez con los obreros de la industria azucarera. Y ahí, unido a toda la enseñanza del maestro, que le inculcó el amor a la patria, a los héroes de la patria, y toda esa participación de él en las reuniones que hacía y actos que realizaba Jesús Menéndez en el Central, fue creándose su formación ya patriótica, su formación revolucionaria. Cuentan los que lo conocieron que ya en esa etapa y mucho antes, Abel Santamaría decía: yo no me puedo explicar por qué existen tantos pobres, tantas personas humildes. Ya él, siendo un niño, ya se preocupaba por esa problemática, por esa situación. En 1947, bueno, marcha hacia La Habana con el objetivo de continuar estudios, llamado por su primo paterno, Fito Vázquez. Y ahí pues comenzó otra parte. Ahí comienza otra etapa de la vida revolucionaria de Abel Santamaría. De eso estaremos hablando también en esta mesa redonda, en este homenaje sincero y sencillo que nuestra mesa redonda quiere hacer a uno de los jóvenes más intrépidos de su generación. Yo le pido que nos acompañen para seguir acercándonos a la historia de la patria, que es la historia también de Abel Santamaría. Abel Santamaría, el más generoso, querido e intrépido de nuestros jóvenes, cuya gloriosa resistencia lo inmortaliza ante la historia de Cuba. Fidel Castro Ruz, alegato de autodefensa, la historia me absolverá, 16 de octubre de 1953. Aunque el tiempo ha pasado, aún podemos escuchar las voces de cuantos conocieron a Abel Santamaría, de quienes disfrutaron la corta vida de este hombre inmortal. ¿Y cómo era Abel en la escuela? Bueno, Abel era
No porque sea Abel, pero era una cosa que salía por encima de los otros muchachos. En su manera de comportarse en la escuela. Por ejemplo, un muchacho hablaba malo. Le decía, oye, la escuela se viene a estudiar, no hablar malo. Entonces el muchacho, está bien, maestro. Y él se reía, como que ya le había llamado la atención. Era Pichi que lanzaba por abajo el brazo. Por abajo el brazo. Y entonces cuando le dolía la mano derecha, se amarraba un pañuelo ahí y seguía pichando. Seguía pichando. Y si se iba, seguíamos jugando nosotros con los equipos que él dejaba ahí. Dejaba el guante, la pelota, el bate, casi todo era de él porque nosotros no teníamos. Y lo dejaba ahí y seguíamos jugando juego de pelota. Abel era un caballero, era una persona que se podía de confianza en él. En realidad fue amistad, porque otra cosa, él nunca me informó nada de eso. Eso me lo dijo a mí mi amiga, que yo le agradaba, que yo le gustaba. Él sí, donde quiera que me veía, y siempre trataba de verme, eso sí. Abel fue el sobresaliente estudiante, el amigo desinteresado, el caballero que amaba cortésmente. Varían los testimonios, son distintas las miradas, pero todas recuerdan a un mismo hombre, ese que aún permanece vivo en la memoria de sus amigos y su pueblo. Desde Villa Clara, Raúl Ayala, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, testimonio de sus amigos allá en Encrucijada, que ahora amplío acá en la mesa redonda porque tengo el placer de que me acompañe Gladys Rodríguez López, quien fue amiga de Abel, de su familia, que después en La Habana pues continuó con los Santa María Cuadrado haciendo parte de su historia. Ella muchos años en La Habana, pero por supuesto que nunca olvida Encrucijada, Gladys, ¿no? No, jamás. Ahora, para usted, ¿qué significa evocar a Abel? ¿Qué recuerda de ese Abel infante, de ese Abel joven que usted conoció? Abel y yo, desde chiquitico, estábamos juntos. No voy a hacer la historia porque ya ella ha contado parte de lo que vivimos. Éramos inseparables en la escuela y en la casa siempre andábamos juntos, chiquiticos. Abel era un niño muy martiano. Vivían en el Central Constanza, ¿no? En el Central, en la casa ahí. Yo vivía en un lugar que le decían la Casa de Máquinas, que ya no existe, y Abel en el barrio España. Entonces era, vaya, tan humano desde chiquitico, que era increíble. Y bueno, siempre compartimos todas las actividades, las buenas, las malas y las regulares. Por ejemplo, él en la escuela era ejemplo, un niño tranquilo. Siempre en las fiestas de fin de curso, ya cuando segundo grado, cuando empezamos la escuela, recitaba los zapaticos de rosa. Y cada año el maestro, el doctor Eusebio Luis Arrecio, un gran maestro que creo que formó parte muy principal en la vida de Abel y de todos nosotros, del grupo de esa etapa. Él, ya cuando venía el otro curso, la fiesta, ya el maestro le decía, oye, la poesía. Y mientras estuvo en la escuela, el fin de curso, los zapaticos de rosa. Con respecto a cuando él empieza a trabajar en la tienda del Central, allí había mucha hambre, ¿verdad? Ustedes no conocieron lo que era la vida de un central. Se trabajaba 3, 4 meses al año y había que vivir. Él ayudaba a todo el mundo con lo que fuera, con lo que él pudiera. Los guajiros de territorio adentro, tierra adentro, como decimos nosotros, lo adoraban. Y así fue la vida, era muy bailador, divertido, salíamos en excursiones a caballo o nos íbamos para la playa Nazábal, y así fuimos compartiendo la vida hasta que él ya, Fito, que ya trabajaba aquí en La Habana, en la Ariguanabo, en la textilera, se lo lleva, lo trae para acá, porque él quería ser abogado, era lo que manifestaba en aquella etapa, para defender a los humildes, a la gente pobre,
La gente que tenían problemas y no tenían quien los defendiera porque no tenían dinero para pagar un abogado. Y matricula aquí en La Habana el bachillerato, que era como se le decía. Después de la Rayonera pasa a trabajar a la Pontiac, que las oficinas están ahí en San Lázaro, todavía hay oficinas. Y siempre en fin de año iba al Central, ahí mismo ya nosotros, la fiesta, el baile, la cerveza, porque él era maravilloso, como joven, como, no sé cómo decirle. Y ahí fue la vida transcurriendo hasta que se crea el Moncada y va al Moncada. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio? Lo vi el día, en el mismo mes de julio del Moncada, que parece que ya iban para Santiago, que vino a despedirse de los padres y de nosotros ahí hablando. Él era una gente, ya le digo, maravilloso, maravilloso. Inclusive, ya está la otra parte, cuando llega al Central la noticia de que Abel había muerto, entre comillas, en el Moncada, yo quisiera que ustedes hubieran visto, qué emocionante, la cantidad de personas, de guajiros, de nosotros que nos concentramos. El Central tiene allí un club, que es la entrada del pueblo para el ingenio. Era así, mire, todo el mundo, hombres llorando, porque habían recibido mucha ayuda de Abel. Y ahí la vida después siguió. Ya cuando llega la otra noticia muy violenta que no fue, cuando Joaquina regresa de Boniato de ver a Yeye, que Yeye le cuenta cómo fue la muerte de Abel, que le enseñan los ojos y le dicen, mire, estos son los ojos de tu hermano, si no habla te va a pasar lo mismo. Ella contestó, yo no voy a hablar, me pueden sacar los ojos. También eso fue conmocionante allá. Abel era un muchacho querido, igual que Yeye. Yeye después siguió la etapa. Y así fue la vida de Abel. Cuando lo vio aquella última vez, pensó que Abel se estaba despidiendo, le dio esa sensación, o lo vio como una visita más de Abel. Mire, cuando a mí me avisan a las 6 de la mañana, un vecino frente a mi casa que me llama, a mí me decían nena, o me conocen por nena allá, para que usted lo sepa. Me dice, oye, asaltaron el cuartel Moncada. Le dije, ahí está Abel. Dice, ¿por qué? Digo, porque yo sé que ahí está Abel. Y Yeye, yo creía que Yeye estaba también. Salí corriendo para casa de un tío, que Irma y yo éramos las que siempre andábamos con Abel en los grupos. Y le digo, Irma, asaltaron el cuartel Moncada. Ahí seguro que está Abel. Pero bueno, corrimos para casa de Aida, la hermana de él, que tenía su primera niña, Karin, chiquitica, de meses, 4 meses o algo. Le digo, Aida, asaltaron el cuartel Moncada. Ahí tiene que estar Abel y Yeye. ¿Cómo? Y pusimos el radio, no daban noticia ninguna. Como a las 9 de la mañana, viene un tío de Abel, Enrique, a buscar a Joaquín y a Benigno para ir para Santiago de Cuba, porque Abel había muerto en el Moncada. Muerto así, no se dijo nada. Después uno se entera posteriormente cuando Joaquina regresa de Boniato, de ver a Yeye, que Yeye le cuenta toda esa historia. Toda la historia de los ojos, de esto, lo otro, y vaya. Y después, fue un impacto violento. Después, usted se va a La Habana. Se va con Aide en el 59. En el 59. Y desde entonces ha estado muy vinculada, por supuesto, a esa idea de preservar la memoria, las ideas de Abel. Y ha estado muy vinculada a la Casa de 25 Yo, que es el otro sitio, pudiéramos decir, de peregrinación. Bueno, junto a las casas encrucijadas está aquella casa también de 25 Yo en La Habana. Aida, nosotros seguimos en la misma lucha, en la clandestinidad, porque Aida era jefa del movimiento 26 de julio en Sagua y en Santa Clara.
y yo era la cartera, la corresponsal de llevar, porque Yeye venía a Santa Clara antes de irse para los Estados Unidos. Yo sí no sé qué cosa era la información. Yo iba a Santa Clara, a casa de Yolanda Vázquez, una hermana de Fito, prima de Yeye y eso. Yeye venía, recogía los documentos y al 3 o 4 días, vuelto otra vez porque había otra comunicación que había que ir a buscar documentos. O sea que nunca se paró la actividad de nosotros con la revolución, con el 26 de julio en aquellos momentos. ¿Qué más usted quiere saber? Pida. Creo que hay, por supuesto, mucho que hablar de Abel, pero si usted fuera a definir a ese joven, el que llegó a ser héroe, el que llegó a representar a toda una generación de jóvenes, ¿qué sería lo que resaltaría, cuál cualidad resaltaría de Abel Santamaría? De Abel, el joven más valiente que yo he conocido, y creo que tiene que ser ejemplo para la juventud que estamos formando. Porque él no tenía necesidad, desde un punto de vista en aquella etapa, ¿no? Y fíjate cómo él se arriesga, pierde su vida, por tal de que todos nosotros y todos ustedes viviéramos lo que estamos viviendo ahora. A ver, de quien Fidel, bueno, está la frase esa que escuchábamos, que Fidel dijo de Abel Santamaría, pero que también poco antes de fallecer el comandante en jefe decía que una de las tareas que teníamos por delante era seguir rescatando la inmensidad de la figura de Abel, el pensamiento de Abel, seguir reflejando por qué aquel joven muchacho fue el segundo jefe del Moncada. El joven que, como usted decía, le fueron arrancados sus ojos, pero que como el poeta después recordaba, los ojos de Abel, que ahora son estrellas y alumbran el paso triunfal de Fidel. O como decía Pablo Armando Fernández, nada desaparece. Alguien nos dijo, mas hay la llamarada que consume. De lo que arde participan los dioses. Son sus reflejos esos instantes de la eternidad que alcanza el hombre, y el eterno joven nos deja su mirada para hacer sangre de otros héroes. Por eso Abel es necesariamente también un héroe de los jóvenes. Vive en los jóvenes cubanos y cada vez tenemos que hacer que viva más en esos jóvenes. Y por eso también en la Universidad Central de Las Villas, que próximamente estará cumpliendo un importante aniversario, se les recuerda permanentemente. El campus de esa universidad lleva el nombre de Abel Santamaría. No fue casual que la ciudad universitaria tomara su nombre. Abel, en su condición de villaclareño y joven, es para la Casa de Altos Estudios una figura más que cercana. La Universidad Central de Las Villas, si no hubiera tenido el nombre de Marta Abreu, posiblemente hubiera tenido el nombre de Abel Santamaría, porque yo pienso que la figura de Abel le está proporcionando a la universidad, incluso especialmente a sus estudiantes, un referente de cómo deben ser los jóvenes universitarios. Precisamente porque Abel Santamaría fue un joven que desde su etapa de estudiante universitario se involucró, ¿no?, en las luchas por la liberación nacional de nuestro país, y yo creo que quizás en otro contexto, que es el contexto que vive la Cuba de hoy, pues nosotros somos herederos de su legado. El hombre justo, el segundo jefe del movimiento 26 de julio, el amigo y hermano de Fidel, tuvo una vida demasiado breve, pero suficiente para quienes hoy defienden su legado. Y para los jóvenes universitarios es un privilegio saber de que Abel Santamaría, oriundo de Encrucijada, sea uno de los principales referentes de hoy en cuanto a su actuación, y su ejemplo siempre lo tendremos presente para las futuras luchas en que estemos vinculados los jóvenes en los diferentes planos, ya sea en el plano docente o en el plano de las labores productivas. Así, los jóvenes de esta generación sienten a ese otro joven hecho luz y ejemplo, a quien Fidel considerara como el más generoso, querido e intrépido de los jóvenes del centenario. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Primeros tiempos. Este sábado, en la Mesa Redonda, las palabras de Fidel en la velada de homenaje al Che. Che era una de esas personas a quien
todos le tomaban afecto inmediatamente por su sencillez, por su carácter. La mesa redonda transmitirá este sábado, desde las 6:30 pasado meridiano, por el canal Educativo 2, las históricas palabras de Fidel hace 50 años, el 18 de octubre de 1967, en la velada solemne en memoria del comandante Ernesto Che Guevara, efectuada en la Plaza de la Revolución. Mesa redonda. Nuestras armas son las ideas. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Él sentía por Batista, desde sus primeros inicios, que Batista llegó a ser un sargentico conocido. El odio más mortal, porque Abel no odiaba a nadie. ¿Por qué? Si tú no odias a nadie, odias de esa manera a ti. Y me decía, porque es el asesino de Tony Guiteras. Y Tony Guiteras pudo ser mi dirigente. En realidad, el último encuentro pudiera ser donde hablamos, donde nos orientó a Melba y a mí, donde nos dijo lo que iba a pasar y donde nos dijo cómo debíamos actuar nosotros. Realmente ese es el último encuentro, porque es donde recibimos toda una orientación de Abel, donde nos prepara para seguir viviendo, porque Abel siempre tuvo conciencia de que Melba y yo íbamos a vivir. El por qué yo no lo sé, pero él estuvo muy claro. Bueno, Yeye, recordando a su hermano, Aide Santamaría, otra de las grandes figuras de la Revolución Cubana, que en una carta desde la cárcel de Guanajay le escribía a su madre: mamá, Abel no nos faltará jamás. Mamá piensa que Cuba existe y Fidel está vivo para hacer la Cuba que Abel quería. Mamá piensa que Fidel también te quiere y que para Abel, Cuba y Fidel eran la misma cosa. Y Fidel te necesita mucho. Así escribía Yeye desde la cárcel de Guanajay en un testimonio que está recogido en esta extraordinaria edición de la revista Umbral, que ha llenado este año de ediciones especiales, la del Che, que presentábamos hace poco, y ahora esta dedicada a Abel Santamaría, con numerosos testimonios que hoy pues pueden llegar también a cada uno de nuestros jóvenes. Esta revista ha sido presentada esta tarde en Encrucijada, junto con una aplicación para móviles desarrollada por jóvenes estudiantes y profesores de la Universidad Central de Las Villas, también un documental dedicado a Abel Santamaría. Se ha cancelado un sello postal dedicado al joven héroe y se ha premiado el concurso Abel entre nosotros de la Casa Museo Municipal de Encrucijada, que son parte de las actividades que ha dedicado esta provincia y el municipio de Encrucijada en especial a la figura de Abel Santamaría. Ayer hubo una hermosa gala dedicada a Abel, y esta noche, desde las 8:30 de la noche, estará La Colmenita en Encrucijada, en una actuación especial, en el estreno de una obra que ellos dedican a Abel Santamaría y que tendrá su estreno en el pueblo de Encrucijada dentro de pocos minutos. Abel Santamaría, que como se ha dicho, tuvo en su escuela pues un importante espacio para su formación patriótica y tuvo en sus maestros referentes imprescindibles. La doctora Teresa, la historiadora y presidenta de la Sociedad Cultural José Martí en Encrucijada, ha estudiado, ha buscado mucho sobre esa relación entre Abel y su profesor, y también se ha acercado a esa otra amistad profunda que marcó a Abel para siempre, que fue la relación entre Abel y Fidel. De esas dos amistades, de esos dos momentos de la vida de Abel Santamaría, ¿qué usted nos destacaría en esta mesa redonda de hoy? El señor Lima, como bueno todos lo llamábamos, ya se ha dicho que comienza a darle clase a Abel en segundo grado, porque bueno, Abel vivía en el pueblo y el maestro empieza a darle clase en segundo grado en el Central Constancia, que él era el maestro allí. Entonces es ahí donde el señor Lima descubre, distingue al alumno, al niño, por sus sentimientos altruistas, por su bondad,
porque era el niño que lo iba a despedir al tren cuando el maestro se iba y lo iba a recibir cuando el maestro llegaba. Y entonces el maestro inmediatamente distinguió a ese niño y empezó a ver, a calar en su sentimiento, y entonces ahí vio y inmediatamente descubrió como buen maestro al fin cuál era el hombre, o sea, que Abel era el niño que Abel era, sería el hombre que Abel sería ya posteriormente. Y entonces él tiene esa habilidad para descubrirle a esos niños, a ese tipo de alumno, ¿no? Era un alumno muy disciplinado, muy bondadoso, compartía su merienda, compartía su pupitre con otros compañeritos, ayudaba a todos los niños, y entonces el maestro empezó a estimular a Abel con libros de Martí y de otro tipo de literatura. El maestro también... Le traía libros para que Abel leyera. Para que Abel leyera. Porque en aquellos tiempos, bueno, todo el mundo conoce que no abundaban ese tipo de literatura, no podíamos comprarla, ¿no? Y entonces el maestro se la proporcionaba. Y Abel empezó a leer, a conocer la vida de Martí, el pensamiento martiano, además la vida de los héroes, de la patria, de todo de las luchas de independencia de Cuba. Y entonces el maestro lo va adentrando en todas esas cuestiones desde el punto de vista de formación, ¿no? Y entonces nosotros consideramos que el maestro, pues tiene una parte muy importante en esa formación revolucionaria de Abel. Tengo entendido incluso que Abel, en ese último viaje que hace acá a Encrucijada, entre las personas que busca está su profesor Lima. Está su profesor. Él viene al central y entonces, viene con otros, incluso con Fidel y eso, pero él va a Encrucijada a ver a su maestro. Entonces cuando llega a la casa, la esposa del maestro le dice: no, Abelito, el señor Lima no está aquí. Y entonces él se va. Pero el señor Lima llega rápido, ¿no? Y entonces la esposa se lo cuenta: Abelito estuvo aquí a verte. Bueno, pues el maestro salió inmediatamente y entonces lo encuentra y entonces es la última vez que lo ve con vida, pero Abel ya el maestro sabía que las inconformidades que tenía Abel, las insatisfacciones que tenía Abel con relación a lo que estaba ocurriendo en el país, y entonces se despiden ahí y el maestro le dice: cuídate. En ningún momento Abel dejó entrever lo que estaba ya próximo a realizarse, pero el maestro sabía cuál era el número de inconformidades que tenía Abel con lo que estaba ocurriendo, y entonces se despide. Esa fue la última vez que lo vio vivo. Cuando ya llega la noticia de que Abel está entre los jóvenes que han sido asesinados, que asaltaron al cuartel Moncada, el maestro se estremece, porque fue una relación muy, muy fuerte. Y entonces, pero no se asombra, porque él sabía de qué manera Abelito pensaba y cómo se había desarrollado el pensamiento revolucionario de Abel, porque ellos nunca dejaron de tener relación. Cada vez que él venía, cuando él se fue para La Habana en el 47, él cada vez que venía al central, él venía a ver a su maestro. Y hablaba usted de Fidel, de Abel con Fidel en Encrucijada. Imagino que también en esa memoria popular de Encrucijada están esas visitas de Fidel junto a Abel Santamaría a ese municipio. ¿Cómo cataloga usted esa relación de Abel con Fidel? ¿Cómo Fidel, entre todos los jóvenes de la generación de Centenario, distingue a Abel Santamaría? Abel y Fidel se conocen en el año 52, un 1 de mayo, en el cementerio de Colón. Se conocen y entonces ahí empieza ya a fraguarse esa amistad, esas ideas que tenían muy, muy en común. Y entonces cuenta Montané
que en aquellos días que se conocen, Fidel tiene que ir a Colón, donde está el médico, Mario Muñoz, porque Mario, él le iba a encargar 2 plantas a Mario. Mario era radioaficionado, aparte de médico. Y entonces el auto de Fidel estaba descompuesto. Y entonces le pide a Abel que lo lleve en el auto de él. Abel lo acompaña, lo llevan en su auto. Entonces esos son encuentros que lo hacen tener más intimidad, conocerse más, hablar más sobre la situación que había, ¿no? Y después ellos, cuando ya Abel y Fidel ya tienen determinada amistad, determinados conocimientos uno del otro, porque ellos se distinguen también. Abel distingue a Fidel como el jefe, el líder. El que no debe morir es Fidel, decía en el medio de los asaltos. El que no debe morir. Pero Fidel también distingue a Abel, entre tantos compañeros con tan buenos todos, Fidel distingue a Abel como que Abel va a ser el segundo al mando del movimiento. Y entonces eso dice mucho de cómo se conocían, cómo llegaron a conocerse y cómo llegaron a distinguirse entre los dos. ¿Y cómo fue, qué recuerda el pueblo de Encrucijada de esa visita de Abel y Fidel a Encrucijada? Fidel visitó varias veces Encrucijada, invitado siempre por Abel. Pero esta última visita, ellos visitan lugares que les son muy queridos, que de la infancia, visitan, incluso tienen... hablan con compañeros que también tenían inquietudes revolucionarias, que Abel los conocía y que eran amigos también de Abel. Y entonces Abel le dice a los compañeros: no le vayan a decir a nadie que este abogado se llama Fidel. Ya ahí él está reconociendo el liderazgo de Fidel, pero aparte lo está cuidando, porque Fidel, para él, es el que tiene que vivir. Y entonces ya en los momentos antes del Moncada, Abel reclama para sí el puesto de mayor peligro, pero no era porque él quería ir al puesto del mayor peligro, sino para salvar a Fidel, que Fidel no fuera al puesto de mayor peligro, porque Fidel tenía que vivir para que continuara la lucha. Dice Aide Santamaría, cuenta ella, que en el momento que ya es evidente el fracaso del asalto, Abel en ningún momento ella lo vio depresivo, ni triste, ni nada. Estaba muy alegre, estaba contento, y decía que Fidel era el que tenía que vivir y que ellas tenían que vivir para que contaran lo que allí pasó. Y entonces eso es muy, eso igual que cuando también a la hora de salir para el Moncada, Fidel dice que Abel es el alma del movimiento. Fue una relación que en poco tiempo logró consolidarse y convertirse en las 2 cabezas visibles de ese movimiento revolucionario, que llevó el 26 de julio, que lamentablemente llevó también al asesinato de Abel Santamaría, y que a aquellos ojos de Abel pues se convirtieran en un símbolo también de la resistencia, ¿no?, del pueblo cubano. Los jóvenes tenemos que seguir aprendiendo, o tienen que seguir aprendiendo también de esa historia y de esa relación de amistad revolucionaria entre Abel y Fidel. Gracias, profesor. Encrucijada fue de los municipios más afectados por Irma, pero hoy sus calles muestran un rostro diferente. Hemos entregado los recursos a más de 600 viviendas que ya hoy están totalmente recuperadas. La primera modalidad es el crédito, y en segundo lugar la compra en efectivo de los materiales de la construcción. Lo que hemos tenido que recuperar lo hemos recuperado teniendo en cuenta la efeméride que estamos celebrando. Se han puesto las casas mucho más bonitas, se ha trabajado con un nivel de detalle,
tanto en los centros laborales como en las propias viviendas. El pueblo ha estado cooperando en todas las tareas de la recuperación. Esta vorágine constructiva llega hasta cada rincón de los poblados. Hemos atendido aquí en el puesto de dirección 167 familias, que los recursos que hemos recibido en el Consejo Popular han sido lo suficiente para ir dándole solución a todas estas prioridades y que en estos momentos contamos en el patio con los recursos de techo, como ha sido la madera rodadiza que nos entró, las planchas de zinc, las planchas de fibro, los pules, el bloque, que son los recursos con que hoy contamos aquí. Entre las obras fundamentales recuperadas está el molino de piedras El Purio, quien juega un papel preponderante en la fabricación de materiales de la construcción. Y hay que decir que en un tiempo récord, en 15 días, ya El Purio estaba funcionando. En primer lugar porque es una de las industrias principales de la provincia que abastecen precisamente la producción de materiales de la construcción, o sea que es la base para que se hagan los bloques, para que se hagan los pisos y para que se produzcan el resto de los materiales de construcción. Aquí en el territorio también nos hemos dado la tarea con el resto de los trabajadores de trabajar en obras que el municipio ha estado incorporando a la restauración y a la reorganización del territorio en aras de que la recuperación tenga un mejor éxito y que contribuya a que el pueblo quede en mejores condiciones, con más vista, con mayor belleza. Y así mis trabajadores nos hemos vinculado a este monumento que se encuentra acá, en el cual se ha restaurado y se ha logrado de llevarlo a la autenticidad con que se hizo en el año 1951. En esta tierra, cuna de grandes hijos de Cuba, se hacen y se construyen nuevas historias, la de los hombres que se levantan ante el paso de cualquier huracán. Irma nos destruyó, pero nos dejó la capacidad para levantarnos. Desde Villa Clara, Sander Cristina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Por mi vida pasaron dos compañeros que están ahí, que me están oyendo, que me emocionan. Uno es Abel, que por otra parte fue un maestro de revolucionario. Y el otro compañero fue Fidel. Cuando los asesinaban un compañero, nos destrozábamos interiormente. No es fácil olvidar la caída de Abel. Estremece escuchar ese testimonio de Melba sobre Abel, el elegido, como se llama esta serie, que el último material que poníamos, que produjo Telecubanacán y que está ahora pues mostrándose a todo nuestro país a través del Canal Caribe y también de Buenos Días en la televisión cubana. Me quedan apenas unos minutos y quiero dedicárselo a Alberto, quien como periodista ha dedicado mucha parte de su vida profesional a buscar, a interiorizar en esa vida heroica de Abel Santamaría, y anoche estuvimos compartiendo muchísimas anécdotas que él pudiera hacer, pero me gustaría concentrarme en algo que yo creo que marca también la impronta de Abel Santamaría en la Revolución Cubana, y es la relación con Aide, con su hermana, con Yeye, con la que también fue heroína de la Revolución. ¿Cómo catalogar esa relación? ¿Qué resaltaría de ese vínculo de estos dos hermanos? Buenas noches, Randy. Sí, realmente la relación entre Aide Santamaría y su hermano Abel yo la considero casi como mágica, ¿no?
hay un tejido muy importante desde la niñez, desde que ella le llevaba 5 años a Abel, pero ya desde pequeño Abel, ella incluso la ayudaba a una galleguita, sabes que era de procedencia española, y ella ayudaba para que ordeñara la chivita para darle la leche a Abel ya en ese tiempo, ¿no? Y uno se da cuenta de cuánto también ella significaba para Abel. Me lo contaba Celia María Hart, la hija de Yeye con el doctor Armando Hart, y realmente fue muy significativo. Siempre hubo una comunicación muy importante entre ellos, no solo en esa ocasión, sino incluso cuando viven en Constancia, cuando están con el maestro, porque a la vez que Abel aprende de Martí, también aprende, obviamente, Aide, y vemos cómo hay una comunión tan importante, cómo hay un lazo, ¿no? Como hay incluso con Fidel, ¿no? Cuando se produce Aide, para Aide lo máximo era Abel. Y entonces Abel le dice, no, yo conozco un compañero que es superior a mí, vamos a verlo. Y van a la casa de 25, vive en La Habana, y estaba Fidel con su ímpetu de siempre. El ímpetu de Fidel incluso a veces lo calmaba Abel Santamaría Cuadrado, que también era un ser humano. Quizás ella pensaba que era de otra galaxia, pero era de esta galaxia. Era esta galaxia donde también se ponía bravo, donde jugaba pelota. Una vez vamos a decir, se encabronó en cubano y le fue a levantar el bate a Carol Amador porque se rió porque le cantó el tercer strike. Pero no llegó a levantar el bate porque era su amigo. Y toda esa ternura que nos acompaña de Abel me emociona, ¿no? Por tanto tiempo haber estado también en la impronta de Aide todo el tiempo, y esa parte cuando llegan allí a 25 y hoy y Fidel y ve a Fidel, y cuando salen Aide misma le dice a Abel, es verdad, el jefe es él, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Toda esa visión que tienen ellos también sobre Fidel sobre ellos, ¿no? Obviamente como el genio, como el genio que siempre nos acompañará con toda la fortuna a los cubanos, ¿no? Pero es bien importante también ver cómo ambos son visionarios también, de cómo andar al lado de Fidel, fueron consecuentes con él, hasta las últimas circunstancias, tanto Aide como Abel, dos figuras íconos de la Revolución Cubana. Yo le tengo una admiración extraordinaria a Abel, pero también, obviamente, Aide significó mucho por lo que hizo también en Casa de las Américas, cómo demostró su gran... Recuerdo que a Retamar, a veces cuando se enfermaba le compraba las medicinas, o Antón Arrufac le llevaba cajas de mango cuando se enfermaba, ¿no? Una mujer de esa gran dimensión humana que nos acompañó, y por tanto también forma parte, obviamente, también de esa ternura de Abel, que todos coincidían, y no por gusto coincidían, de que era muy tierno, de que tenía un humanismo tremendo. Y por tanto yo pienso que en el natalicio que vamos a celebrarlo, inclusivamente, y todos los cubanos, los que estaban cerca de Abel, y todos los cubanos, que nos acompañe para siempre toda esa simpatía y toda esa ternura de Abel, para siempre, para todos los cubanos, y también el sentimiento y todo el heroísmo del compañero Fidel, que estuvo también todo el tiempo, como usted bien dice, ocupado de que le hiciéramos el homenaje que bien se merece a Abel Santamaría Cuadrado. Como dijera un poeta, hay muertos que no mueren nunca, que quedaban como encantados. Bueno, ese es Abel Santamaría, aquel que, como decíamos, Fidel calificó como el más generoso, querido e intrépido de los jóvenes de la generación del centenario. Un joven que irradia luz, que sus ojos fueron arrancados, pero por el contrario multiplicaron la luz que transmitían y llega hasta nuestros días. 90 años después, seguimos mirando a Abel Santamaría como un ejemplo de lo que esperamos que sean los jóvenes cubanos, como un estandarte que levantar ante las adversidades, como lo hacen hoy los hombres y las mujeres de Encrucijada frente a lo que Irma les dejó allí como legado. A Abel Santamaría hemos dedicado esta mesa redonda, pero también a su familia, a los Santamaría Cuadrado, legendaria familia cubana, cuyos valores también queremos que se transmitan a todas las familias de Cuba. Y en pocos minutos tendremos el homenaje que el pueblo de Encrucijada, La Colmenita y las autoridades de esta provincia le estarán brindando a Abel en nombre de todos los cubanos. Esta mesa redonda ha sido una pequeña contribución, una manera de acercarnos a ese ser humano
que fue tan grande, pero que más allá del héroe, pues se forjó, se educó, se creó en esta provincia, en este territorio, y tuvo además raíces martianas importantes que lo llevaron a ser el amigo de Fidel, el hombre que Fidel designó como el segundo jefe del Moncada. A Abel Santamaría, el tributo eterno de esta mesa redonda y de todos los cubanos. Nos vamos con El Elegido, la canción que Silvio Rodríguez le dedicara a Abel Santamaría, que se convirtió en un himno para siempre. El Elegido de Silvio. Muy buenas noches. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.